Sì, tranquillo. Infatti alle 4, sì, sì. Penso che cercherò di essere più o meno per quell'ora, però comunque sì, meglio anzi di aver anticipato almeno. Poi se fosse stato un po' per mezzo come all'inizio saresti ad un secondo a prendere una bottiglietta d'acqua, magari. C'è una macchinetta poi lì? Ok. Allora, dove c'è il post? Ok. Ok. Vamos a
empezar. Buen día, buenos días a todas, a todos y a todes. Podemos empezar ahora. Es realmente para mí un placer y una gran emoción estar aquí en esta aula de Civiltà Precolombiana totalmente revisitada. Eso quiere decir que a veces los cambios sirven, ¿no? Es importante cambiar y movernos de escenario. Mil gracias a Simone y a Federico para organizar todo esto. Esta comunidad es digamos, el fruto de la pasión, del compromiso y de la capacidad de estar en este mundo de esos dos jóvenes y sobre todo de Simone, que en sus periplos de ida y vuelta entre Colombia e Italia nos abre una ventana sobre estas significativas experiencias colombianas. Y mil gracias a nuestra invitada, a Yana Lema Otavalo, que estará aquí con nosotras. Yo tengo mucha ilusión de escucharla y de aprender desde su palabra. Y bueno, yo me callo porque el protagonista es Simone hoy. Entonces, y por supuesto, la estrella de este día, nuestra gran invitada, es Yana, y es un placer también abrir este espacio de pensamiento que, como siempre decimos en nuestras clases, siempre más necesitamos deconstruir los presupuestos de nuestro pensamiento. Entonces, es una manera para poner en tela de juicio nuestras certezas y empezar a ver digamos, comunitariamente y con ojos distintos nuestra realidad. Entonces, gracias por tu bienvenida a la Universidad de Milán y mil gracias por compartir ese espacio con nosotras. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la profesora Laura Scarabelli, que nos está apoyando mucho en la construcción de todos estos proyectos que intentan ampliar nuestras perspectivas sobre América Latina. Y gracias a todos los que han venido, los estudiantes y las estudiantes del curso de Civiltà Precolombiana, que son la mayoría, pero también a todas las personas que se apuntaron, profesores, estudiantes apasionados que se apuntaron al evento. Ayer en el curso, en la segunda clase de nuestro curso de Civiltà Precolombiana, nos acercamos un poco muy aproximadamente, porque son las primeras clases, al tema de las literaturas indígenas, las literaturas en lenguas indígenas, las literaturas bilingües, y tuvimos la oportunidad de leer algunos poemas de Yana Lema Otavalo, que es la escritora quichua Otavalo, que nos acompaña hoy desde el norte de Ecuador. Me gustaría darles un pequeño panorama también para las personas que no están muy familiarizadas todavía con este ambiente, para después dejar la palabra a Yana y también escuchar sus poemas. También me gustaría agradecer a mi colega Paula Mancosu, la profesora Paula Mancosu, que también se ocupa de estos temas, de estas áreas, y que más tarde dialogará desde su perspectiva, la de la autotraducción desde las lenguas indígenas a la lengua española en la literatura con Yana. Entonces, en el curso hemos empezado a hablar de toda una serie de contranarrativas o contrahistorias que desde lo andino, desde el espacio andino, un espacio muy relevante en el contexto latinoamericano, tanto geográficamente como culturalmente, nos ofrecen este espacio como para pensar de forma contrahegemónica, si queremos, el continente. En este contexto, sin duda, aparte de estudiar los procesos, consideramos muy importante también un espacio o unos espacios de escucha de algunas de las voces de intelectuales, artistas, escritoras, escritores, que desde sus territorios, desde los territorios indígenas como desde los territorios afrodescendientes, que
profundizarán quienes estudiantes de civiltà precolombiana en el segundo módulo con mi colega Federico Cantoni, proponen otras formas de pensar al continente. ¿Por qué consideramos tan importantes estas voces? Ante todo porque, en mi opinión, en la opinión de todas las personas que nos estamos acercando de formas distintas al mundo literario indígena, sin duda el pensamiento indígena hoy no es un pensamiento que quiera aislarse. Es un pensamiento que busca interlocutores, es un pensamiento que nos sirve a las personas que miramos a estos procesos desde afuera para pensar temas universales, más que nunca en esta época de conflictos sociales, pero también conflictos ambientales. El pensamiento indígena y sus producciones culturales literarias nos ofrecen claves fundamentales para repensar el presente. En este contexto, una prueba, una demostración de esta búsqueda de interculturalidad, de contacto, viene de la literatura. ¿Por qué? Porque como sabemos, las tradiciones culturales andinas, como de otros espacios de América Latina indígena, se basan en la transmisión oral, en la escritura no alfabética, como el tejido, los petroglifos, la escritura en diálogo con el territorio. Hace unas décadas, y con más contundencia a partir de los años 90 del siglo pasado, muchos escritores y escritoras indígenas se han apropiado del espacio de la escritura alfabética, incluyendo la literatura, y de la escritura alfabética en lenguas indígenas como un proceso de resistencia que hace parte de un proyecto más grande, un proyecto mayor que tiene que ver con el reconocimiento y la dignificación cultural de lo indígena frente a la colonialidad que nos dejó en herencia el colonialismo, es decir, al pensamiento, como definiría Walter Mignolo, el pensamiento de la colonialidad, las estructuras lógico-culturales a partir de las cuales pensamos y tenemos prejuicios sobre el mundo cultural indígena como si fuera algo inferior digamos, a las formas de la cultura europea. Y para combatir este proceso de la colonialidad en el marco de un proceso, como les decía, cultural, pero también político, que reunió organizaciones indígenas, pensadores indígenas, escritores indígenas, muchas veces, como es el caso de Yana, quien es escritor es también un activista político, hace parte de organizaciones indígenas. En este proceso, la literatura ha sido otro espacio de resistencia y no es simplemente un espacio de reproducción de las culturas tradicionales, sino es también un espacio de repensamiento, de replanteamiento. Estas literaturas a veces son definidas literaturas sapienciales porque transmiten en otro código un saber que tradicionalmente había estado asociado a la oralidad. Sin embargo, hay que considerar todo un amplio sector de esta literatura que también se desmarca parcialmente de la simple descripción referencial de los saberes propios, intentando también dialogar con ellos, cuestionarlos en algunos casos y ofrecer otras lecturas desde la literatura de la trayectoria cultural, de las trayectorias culturales comunitarias. En este recorrido, como les decía, este recorrido toma vitalidad en los años 90 más que todo, con escritores de distintos lados de la América Latina, escritores indígenas como Elikura Chihuaylaf en Chile, Mapuche, Freddy Chicangana, Hugo Jamioy en Colombia, Humberto Acabal en Guatemala, entre los muchísimos. Y sin duda a esta generación pertenece también Yana Lema Otavalo, que es nuestra invitada de hoy, que quisiera presentarles con un poco de detalle porque su trayectoria es de verdad asombrosa por las tantas cosas que hizo en tantos sectores culturales distintos. Yana Lema Otavalo viene del norte de Ecuador, esa zona casi fronteriza con Colombia, con el sur de Colombia, de la comunidad quichua Otavalo. Como hemos visto ayer con los estudiantes
la lengua y la cultura quichua, la lengua quichua hace parte de esa gran familia lingüística que es el quechua. Siempre hay debates, ¿no? Si hablar de familia lingüística o de variantes dentro de una misma lengua. La lengua que nos dejó en herencia el Imperio Inca, que todavía es hablada por millones de personas en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Entre ellas Yanalema, que es madre lengua, su lengua materna es el quichua, pero justamente por este proceso que dejó en herencia la colonia y que en un texto muy lindo, con un ensayo de Yanalema que les aconsejo leer, que si no me equivoco se titula Botar la palabra. Yanalema habla de la colonia que rebajó la autoestima lingüística de los pueblos indígenas. Entonces, por un lado siempre hubo cierta vergüenza en usarla en espacios públicos, por otro, por políticas tanto estatales como, diría, eclesiásticas, siempre se tuvo, digamos, históricamente estas lenguas han sido prohibidas, no han sido enseñadas en las escuelas, por lo cual Yanalema aprendió a escribir en lengua quichua ya en la universidad, o sea, es decir, aún siendo su lengua materna, su primera lengua, entró al mundo de la escritura alfabética quichua ya mayor. Estamos entonces en las periferias septentrionales, ¿no?, del mundo andino quechua, quichua. Quichua justamente es la variedad de esta familia lingüística que se habla más que todo en Ecuador. Aparte de eso, de dedicarse a la literatura, con extraordinario éxito, ganó un premio para un cuento, para su recolección de cuentos infantiles Chasca, titulado Chasca, que les aconsejo, y 2 poemarios. Hablaremos de los 2 hoy, en particular del último, poemarios bilingüe, quichua-español. El último se titula Tengo hambre de tu boca, y la traducción al quichua, perdón, es el volumen, es Campa Shimita Yarcachini. Este es el volumen. Por cierto, al final del encuentro Yana tendrá unas copias para quien querrá llevarse y comprar algunas. Decía, aparte de la importante producción literaria, Yanalema también ha sido una importante activista cultural y política en el CONAIE, la principal organización indígena de Ecuador. También ha sido presentadora de televisión durante varios años en la red de Ecuador TV, y también docente, traductora, mediadora cultural entre estos 2 mundos, digamos, lingüísticos. Por cierto, en este momento, a propósito de su actividad de traducción, en este momento Yanalema se encontraba hasta esta mañana que la traímos aquí en Suiza, porque ganó un premio, una beca de traducción para poder traducir al quichua por primera vez El Principito, un libro bastante canónico, sobre todo en esas prácticas de traducción, y que por primera vez será traducido y está siendo traducido por Yanalema al quichua. Una nota final antes de dejarles la palabra. Como sabemos, Ecuador es un país de pronto un poco reconocido en los imaginarios de Sudamérica. Sin duda es un país con el cual Milán tiene una relación especial, habiendo tanta migración ecuatoriana, que prácticamente la mitad de las personas migrantes o de origen ecuatoriana que se encuentran en Italia están acá en Milán, son más de 60.000. Ecuador está viviendo en estas semanas, en estos meses, una época particularmente compleja que tiene que ver con una nueva etapa de la violencia, pero sin duda no podemos asociar solamente Ecuador con estos hechos de los últimos meses, y más que todo los conflictos, las heridas que está viviendo Ecuador hacen parte de una historia mucho más amplia, que también es la herida colonial, también es la herida de los pueblos indígenas, que nos cuenta lateralmente Yanalema en su obra, porque lo interesante de su obra es justamente su deconstrucción de los imaginarios acerca también de la literatura indígena, que solo podría hablar de sus tradiciones, solo podría hablar de su comunitariedad, según ciertos imaginarios, mientras que su poesía es extremadamente, como veremos, íntima, intimista, pero desde el espacio del amor, de los sentimientos, también tiene una eco comunitaria.
Entonces, sin más preámbulos, dejaría la palabra a Jana Lema para que, ante todo, nos dé un saludo, se presente y nos cuente un poquito de esta trayectoria entre los dos mundos lingüísticos y después vamos a entrar más en su obra. Por favor, Jana, claro que sí. La recibimos con un aplauso. Buongiorno. Me han enseñado a saludar. ¿Cómo están? Bueno, me presento. Mi nombre es Jana Lucila Lema. Jana es mi nombre quichua, que quiere decir amada, estimada. Yo soy del pueblo quichua Otavalo, del norte del Ecuador, como decía Simone, y escribo poesía desde cuando estaba en el colegio, o sea, en la secundaria. Al inicio escribía en español porque en época de la colonia y luego en la República también se prohibió que se use el idioma quichua y solo se tenía que usar el español, que era la lengua dominante. Por lo tanto, nuestros abuelos y nuestros padres transmitían oralmente el idioma y también la palabra, la sabiduría, en todo aspecto ritual, festivo, de medicina tradicional y todo. Entonces, digamos que para los escritores en lenguas indígenas, el camino para poder ser escritor o poeta es un poco diferente al camino que tendría cualquier otro escritor. Entonces, personalmente yo, sí es mi lengua materna, empecé a hablar en el quichua justamente en mi casa, pero luego estudié en la universidad quichua, por suerte en la Universidad Central del Ecuador daban quichua, inglés, francés, italiano, entonces yo decidí coger quichua porque no sabía leer y escribir. Entonces, desde ahí empecé a escribir en quichua. Y también trabajé en las organizaciones indígenas y ese cruce un poco con la literatura y el activismo social, digamos, con el movimiento indígena, fue muy importante porque empecé a escribir en los periódicos comunitarios, empecé a hacer cuñas radiales para las comunidades indígenas sobre diferentes aspectos. Y también trabajé en la televisión porque mi profesión es de periodismo, soy periodista. Y conjugando todo eso, pues lo que más ha sobresalido en mi vida, lo que más me gusta hacer es escribir. Y en esa práctica he estado. Entonces, desde cuando inició el colegio, inicié la secundaria hasta el año 2018, en que salió este libro que se llama Tamiawan Shamohopani, que quiere decir con la lluvia estoy viniendo. Esta edición recoge esos 20 años de escritura. Entonces es un texto un poco así, no tiene un hilo conductor, más bien son poemas independientes que he trabajado por mucho tiempo y este es el primer poemario mío que publiqué. Pero antes había hecho algunas antologías poéticas de escritores en lenguas indígenas justamente por mi trabajo de gestión cultural, porque he organizado festivales de poesía en lenguas indígenas en Ecuador, de lenguas ecuatorianas, y de ahí han nacido 3 antologías poéticas de escritores y escritoras indígenas ecuatorianos, no solo quichua, sino también de otras nacionalidades. Después, como decía Simone, Campa Shimita y Hachini sale en el 2020. Y después yo tengo una iniciativa que se llama Biblioraloteca Muyu, que es una biblioteca especializada en literatura en lenguas indígenas. Y ahí hacemos talleres, hacemos círculos de lectura y también hacemos capacitación para mujeres en torno al tema de la literatura y la poesía indígena. Así que de un taller que hicimos en el mes de octubre en el 2021 salió este libro que es una memoria de esos talleres y se llama Warmi Shimi. Warmi quiere decir mujer
y Shimi quiere decir palabra. Entonces es palabra de mujer, porque era un taller de escritura creativa solo para mujeres. Eso les podría contar y bueno, no sé, voy a leer algunos poemas o no sé qué más podría. Después quizás podemos conversar un poco más para conocer. Entonces voy a leer unos 3 poemas de este primer libro y como yo escribo en quichua y hago autotraducción, yo misma me hago la traducción, porque ha sido un mecanismo para poder hacer esto que estamos haciendo aquí, que es que ustedes no saben quichua, pero puedo compartirles mi palabra a través del español. Entonces, este es el poema 10 de este libro. Entonces dice, Puntaka manaishta apoconata rixirkanchichu. Quilla mamayami huyaya punyaya karka. Paipasuni akchakunawan takarishpa inti taitapa kimirirka. Chaymi inti taitaka lluqshimurka, pata pugrukunata yalishpa, guaylla pambakunata, hatun uchilla wiwakunatapas viñachirka. Ishkandik achiltaitata yupaycharka, kawsayta karashkamanta, hatun raymimi karka, ruku hampatukuna, kundurkunapas yakuta mañashpa wakanajurka. Shinami tamiaka urmamurka, alpata fukuchinkapaq. Chashnami wawakunata, lomakunata, kuyurkunata, saratapas fukuchirka. Paykunami harikunaman, warmikunaman tigrarka. Paipura huyarirka, hatun raymi, nina kushihuymi tiarka. Al principio no estaban los dioses ajenos. Estaba la madre luna vestida de escarcha, tocando con sus largos cabellos los aposentos sagrados del Padre Sol. Despertó él entre rocas, caminando creció verdosos valles, animales grandes y pequeños, juntos veneraron al Padre Luminoso por haber permitido la vida. Hubo gran algarabía, sapos y cóndores abuelos llamaban con cánticos a la lluvia que es mujer, para hacer parir a la tierra. Vinieron entonces los hijos, que eran las montañas, las estrellas, el maíz, y de ellos nacieron los hombres, las mujeres, y entre ellos hubo amores, hubo fiesta y alegría. Otro poema más. Sí, un poema para la madre. Kutinchu takshahungi mamago, ama takshaychu tamiahunmari, yakuka yapapashmari, kikin yakikunapaj ashtaka mapa churajunakuna, intik punyakunapas tiyanmi. Ama ashtawan churajunakunata hakujuychu, ama takshana rumita hakujuychu, ama kambaj makikunata churichichu, mana kambaj yakikunaka, saki churajunakunallami. Mana ñuka yakikunachu, saki mamago mañanimi, kambaj wikikunaka pusuku yakuman tigranmi, chayashnakunapas ñukata kichijinmi. Saki, ama kapijuychu, ama kambaj yakikunaka kanchu. Chay tukuy rumikunata saki, pay mana kambaj yakikunata apangachu, ama kutimpas paywan rimajuychu ninika. Saki, mamako, tamiaka manara paskarinchu. Está lloviendo otra vez, madrecita. No la ves ahora que está lloviendo, que para agua ya hay mucha y para tus penas hay bastante ropa sucia y días sin lluvia. No refriegues más ropa ahora, deja de frotar esa piedra que no son tus penas. No lastimes más tus manos, deja que solo son trapos sucios, no mi castigo. Deja, madrecita, te pido, que tu llanto se hace agua espumosa y hay un olor opresivo que me acosa. Deja, no exprimas más que no son tus penas, abandona esa piedra desgastada que no guardará tus quejas. No le hables más, deja, madrecita, que la lluvia aún no se ha ido.
Y una última de esta. Dice, Tukuyami canchigra, kaimi canchig, mamatapas charichirkami, taitatapas charinchirkami. Paikunami ñukanchi umapi sisayakuta, sumaktulpu sisakunata churarka, ali kawsayta charichun nishpa. Paikunami yuyu urpikunapaq, millay pumakunapaq, may illapakunapaq, kuyurkunapaq shutikunawan shutichirka. Ñukanchi shutikunaka, shuk urkukunapi, shuk rumikunapi, shuk puyukunapi, mana chingarina shimikunami kan. Shinami wawakunaman nishka nin Otavalo kuraka taytaka. Todo fuimos, todos somos, aún estos somos. Tuvimos madre, tuvimos padre. Ellos pusieron sobre nuestras cabezas agua de flores, flores de colores maravillosos como bienvenida. Ellos nos nombraron con nombres de dulces aves, de feroces pumas, de terribles rayos, de lejana estrella. Nuestros nombres están en cada montaña, en cada piedra, en cada arroyo. Nuestros nombres son palabras para no irnos jamás, dicen que dijo Taita Otavalo a los niños. Ay, hasta ahí. Bueno, Otavalo es mi apellido, pero también es el nombre de un curaca, de un jefe comunitario en Otavalo. Entonces, por eso justamente ese lugar, ese cantón se llama Otavalo. Ajá. Y bueno, les cuento que Tamiawan Shamuhupani y los textos que están aquí eran a propósito de, porque en ese tiempo estaba mucho en el movimiento indígena, en la CONAIE, en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entonces, el tema propio de esta etapa, digamos, de este poemario es justamente la lucha del pueblo indígena, no solo políticamente por el reconocimiento de los derechos colectivos a la lengua, al territorio, a la salud, sino también a acceder a estos espacios que antes para nosotros fueron prohibidos, que fueron no accesibles, justamente que es este tema del espacio de la literatura y de la palabra. Pero ¿qué hicimos nosotros para entrar a este espacio? Que ustedes saben que literatura es solamente, si vamos a los diccionarios, dice que es un lenguaje estéticamente trabajado, que habla de cosas bellas y hermosas y sobre los sentimientos humanos, ¿no es cierto? Entonces nosotros como pueblos indígenas, como pueblos quichuas, decíamos cómo entra nuestra literatura en ese concepto de literatura. Y vimos que no entraba porque toda la mitología, toda la sabiduría que nos contaban nuestros abuelos venía de la palabra, de este lenguaje oral. Y eso no era considerar literatura. Entonces, lo primero que nos tocó es como deconstruir el concepto de literatura y repensar qué podíamos llamar nosotros como literatura. Y ahí nacen algunos conceptos como el de la oralitura o el de la arte oral, en el que hablamos más en el Ecuador. Y justamente en ese momento es donde yo necesito y quiero y tengo urgencia de escribir lo que mis papás me contaban. Entonces, por eso, por ejemplo, el primer poema que habla sobre la creación del mundo, nosotros tenemos, cada cultura tiene su mitología, su mito poética sobre la creación del mundo, y yo quise hacer como lo que nuestros padres nos habían contado de cómo antes el mundo no estaba dividido en tierra y en cielo, sino que era todo junto, y nos contaban muchas historias mitológicas como esas, hablar sobre cómo fue para nosotros la creación del mundo o del mundo quichua.
Del otro lado, el poema Deja Madrecita, que habla sobre esta relación con el trabajo de lavar la ropa, ¿no es cierto? Es también porque mis padres son migrantes, migraron de mi comunidad a la ciudad de Quito, que es la capital, y ahí ellos hicieron todo tipo de trabajo para poder sobrevivir, y dentro de eso mi mamá lavaba ropa, ropa ajena para poder mantenernos, la familia, los hijos y todo. Pero ese espacio para mí era a veces muy doloroso porque a veces llovía y mi mamá tenía que entregar la ropa lavada y ella lavaba en la lluvia. Y yo siempre le decía, mami, ya, no lave, está lloviendo. Y mi mamá no, creo que le gustaba lavar en la lluvia. Pero bueno, era más también por necesidad, ¿no? Entonces, esa vivencia también está ahí presente en mi poesía. Y el tercer poema que les leí es justamente porque mi mamá es de apellido Otavalo y Otavalo es sí, ciertamente ancestralmente el nombre de un cacique, de un personaje importante, gobernador de justamente de mi comunidad. Y los elementos como las piedras, la tierra, los animales sagrados como el cóndor, como el puma, siempre están en nuestra mitología. Y mi papá, que era contador de cuentos, de mitologías, y mi mamá era interpretadora de sueños, entonces ellos me han dado todos estos elementos culturales, mitopoéticos, como nosotros les decimos, para poder recrear y repensar esta palabra antigua y ponerla en los libros. Entonces, por eso yo hablo de cómo anteriormente, antes de que la Iglesia Católica pues prohibiera que pusieran nuestros nombres indígenas quichuas, no permitían que se ponga así. Por ejemplo, yo me llamo María Lucila Lema y cuando los papás, nos contaban los abuelos que cuando los papás iban a la iglesia para que registrara a sus hijos, porque se registraba antes en las iglesias, no en el registro civil, los sacerdotes, los padres decían, ese nombre no sabemos qué significa, tienes que ponerle un nombre cristiano. Entonces nos ponían María Lucila, María Rosa, María Blanca y todas así. Entonces, esa también fue como la historia de cómo digo, ¿no? O sea, nuestros nombres están en las montañas, en las piedras, en los ríos, porque justamente en esa relación con la naturaleza nos ponían los nombres anteriormente, después en la época histórica de la colonia y de la república, ustedes saben, a los inicios no es permitido, ahora ya se permite poner nombres quichuas. Esa también ha sido una lucha por los derechos colectivos que hemos tenido. Entonces, como un asunto reivindicativo, retomamos nuestros nombres quichuas a pesar de que no son legales. Entonces, eso. Y creo que la poesía en general que yo hago va, como decía Simone, ¿no? No es solo poesía porque me gusta escribir bonito o quiero sacar todo lo que tengo adentro, sino también es una cosa colectiva porque mi experiencia de vida, tanto con personal como colectivamente, pues ha sido en medio de toda esta problemática social, de los prejuicios sociales, del racismo, además mujeres, ¿no es cierto? También hay otra lucha adicional a hacer quichua, en mi caso. Y por eso también he pensado después en este segundo poemario individual que se llama Tengo hambre de tu boca en español y que, bueno, les cuento un poco mi historia de por qué la idea de hacer este libro.
Bueno, primero estaba enamorada, obviamente, pero el contexto social más amplio es que siempre en los recitales, en conversatorios como este, decían, usted escribe, me han preguntado, usted escribe de las montañas, usted escribe del río, usted escribe como de cosas románticas, así en relación con la naturaleza. ¿Por qué escribe esto? Entonces las preguntas iban en torno a eso. Y el tema de la sexualidad dentro de los pueblos indígenas no es un tema que se hable como en el mundo occidental, ¿no es cierto? Los padres hablan de cómo se llega a adolescencia, cómo nuestro cuerpo cambia. Digamos que para nosotros es más una cosa práctica. Por ejemplo, para que ustedes me puedan entender, las mujeres quichuas, cuando ya están entrando a la adolescencia, reciben de los padres una faja que nosotros decimos chumbi, ¿sí? Que es de color rojo. Entonces, esto no es, cuando niños cuando niñas no nos compran, no nos tejen y nos dan, sino cuando ya estamos entrando a la adolescencia, y es una faja ancha, como la que yo tengo acá, pero que está debajo de esta faja pequeña, porque se llama mama chumbi. Mama chumbi quiere decir faja madre, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con que tú, al llegar a la adolescencia, ya estás pasando a ser mujer. Por eso además es de color rojo, porque tiene que ver con la sangre de la menstruación. Entonces te entregan ese mamachumbi, te dicen, es hora de que te pongas esta faja. Y son actos como esos los que permiten entender que tú pasaste ya a otra época, porque además se está formando el cuerpo de la mujer y para nosotros es importante que se sostenga fuerte porque hacemos trabajos, bueno, en el campo. Yo también ya vivo en la ciudad como ustedes, ya no hago trabajos tan fuertes, pero en general las mujeres indígenas pues en la tierra y todo, y es bueno para la protección del ombligo y para la fuerza en el trabajo del campo, ¿no? Entonces son como eso, pero siempre a donde iba con la poesía me preguntaban si usted escribe de las luchas, y cuando se hablaba se trataba de poesía, digamos, íntima, o también a veces se llama, otros analistas lo llaman poesía erótica, acudían a otras poetas que eran poetas hispanohablantes. Y también me ha pasado que alguien me ha preguntado, por ejemplo, ¿ustedes menstruan? O sea, como mujeres indígenas, ¿no? Entonces, o sea, como dudando todavía hasta la actualidad de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, ha sido como para mí un choque, ¿no? O sea, ¿cómo pues pueden preguntar eso? Y también cuando yo escribía los primeros poemas amorosos, digamos, mis escritoras, compañeras, mujeres hispanohablantes me decían, oh, pero, ay, tú también sabes sentir así. Entonces, también me parecía como que había la visión desde afuera que las mujeres indígenas no tenían sexualidad o no tenían deseos bueno, que nos percibían como un poco diferentes, ¿ya? Y también porque nosotros nos vestimos con mucha ropa. Así que también me han preguntado por qué no me he puesto minifalda y cosas así. Entonces, es como eso, ¿no? O sea, a mí sí me ha chocado un poco porque, no sé, me hacen preguntas un poco tontas, pero desde el otro lado se puede quizás entender, ¿no? Así que Campashimita y Erjachini, Tengo hambre de tu boca, es para mí un poema, es un poemario amoroso, es un poemario un poco íntimo, no sé si se le puede calificar de erótico. A mí la poesía erótica, que es como muy evidente, no me gusta mucho, entonces a mí me gusta como captar ese misterio que hay dentro del amor, de las relaciones amorosas. Y
Entonces también es como, primero, entrar a un tema que quizás no es muy explorado por las escritoras indígenas, permitirnos entrar a esos espacios, a esos temas que tal vez no son temas muy comunes para la literatura en lenguas indígenas. Y por otro lado, no sé si hacer entender que somos seres humanos como cualquier otro y que también tenemos un erotismo muy rico y que tenemos nuestras formas de amar, ¿no? Entonces, creo que como seres humanos todos igualmente, ¿no? Según han de haber leído algunos textos acá. Y bueno, entonces eso, les voy a compartir igualmente unos 3 poemas de este poemario y después podemos seguir conversando un poquito. Dice, Ñukapi alpamamata muchay, pacarita muchay, puka fuyupi washahun ñanta, ñukanchik aycha ukupi purihun yawartapash. Ñukapi alpamamata muchay, nachuñawpa mamataytakuna alpamamata muchankarka, shina. Ñukapi alpamamata muchay, kay alpamamapi charinkimi, ñukanchik chaki saruyta churangapa. Besa la tierra en mí, besa el alba, las sendas que acaban en la nube de fuego y la sangre que se extiende en nuestros cuerpos. Besa la tierra en mí, así como saben besar los abuelos a la madre tierra. Besa la tierra en mí, que solo tenemos este suelo para poner nuestros pies. Pipash kambajaychata takarikpika, takaringapak munakpika. Akcha watachishka ñuka makikunata ashtawan huyangi. Kungasha nishpa, ñavistasi pushpa, shungukupi ñuka shutita pakangapak munakpika, upallagota, ñukata, ñuka kumbashkak makikunata yuyangimi. Kambak yawarpi, kambak tuyupi, kambak samaypi, ñukan hatun ñavikunatallami taringi, kichihitukushka rikuhungi. Si alguien más quisiera tocar tus cabellos, más y más amarás mis manos atando tus cabellos. Y cuando cierres los ojos para olvidarme y escondas dentro tuyo mi nombre, y en silencio pidas olvidarme, en tu sangre, en tus huesos, en tus latidos, hallarás mis ojos grandes, estarás perdido. Kanmanta chulunja, kanta yarishpa, kampi watarishka, kampajaycha, katimuwahun. Hatun mamata, kungana jambikunata, mañashami. Silencio de ti, recuerdo de ti, nostalgia de ti, cuerpo de ti, me persiguen. Le he pedido a la abuela la hierba del olvido. Bueno, entonces les hablaré un poquito de estos poemas. Los 3 poemas, Besa la tierra en mí. Hay un ritual que hacen los abuelos, que hacía mi padre, que también lo hacemos todavía, y es en las mañanas besar la tierra. Entonces, ese acto a mí me pareció muy tierno desde cuando era pequeña. Y mi papá todavía sale, mira el sol y besa la tierra. Entonces, me pareció importante relacionar el acto del beso con el beso a la tierra.
porque siempre en los poemas que escribo y que escribimos los poetas indígenas he visto todos los actos están relacionados con la naturaleza. Puede ser un acto de amor, lo que sea, pero siempre está en en las imágenes que hacemos con las palabras está la naturaleza. Del cabello, de atar los cabellos, es porque para el pueblo quichua, el cabello es un elemento erótico, ¿no es cierto? Entonces, antes, por ejemplo, ahora ya no tanto, porque todo está cambiando, pero no podíamos salir con el cabello suelto para que todo el mundo nos vea. Ese era como un acto íntimo entre la pareja, porque los hombres de mi comunidad también tienen el cabello largo. Entonces, la mujer le peina el cabello al hombre y le hace la trenza, y igual el hombre le mueve el cabello a la mujer. Es un acto erótico, amoroso, cariñoso. Así. Entonces, por eso en nuestra comunidad, hay otras comunidades que llevan el pelo suelto, pero en nuestra comunidad es importante que el cabello esté atado al público. Y íntimamente sí, el cabello suelto. ¿Y qué más? El otro. Voy a leerles otro poema de este libro. Wañuhuk tutata huyashami, ñukapa kilkashka lichishka librota huyashami. Ñukata huyashkatapash huyashami. Ñukapa yurakchakunata rikungi, kambawasipi tiajuq punchalla kindita rikungi, rukubaulpi tiajuq rumikunatapash rikungi. Kampaka ñawi hunday llashami, kampak shunkukupi watarishka kashpapash. Amaré la agonía de la noche, el libro guardado que escribiste para mí, el amor que hiciste para mí. Cuida mis cabellos blancos, cuida el colibrí transparente que vive en tu casa. Cuida la piedra sagrada que descansa en el baúl antiguo. Llena tus ojos de mi ausencia, aunque en tu pecho quede yo atada. Eso creo que más bien a la conversa. Bueno, ante todo, muchas gracias, Yana, por compartir algunas de tus lecturas, de tus poemas. Ayer leímos también otro de tus poemas, el 7, si no me equivoco, y los estudiantes quedaron con unas dudas que después, al final, de pronto preguntaremos. Muy impactante lo que cuentas en términos de la relación entre, digamos así, la inspiración en la tradición y el camino hacia la literatura. Me pareció muy interesante y algo que quizás podrías contar con un poco más de detalle, la inspiración, digamos, paterna y materna en términos de los relatos orales del padre por un lado y la lectura de los sueños de la... Sí. Definiste a tu mamá como una interpretadora de sueños y sabemos que en el contexto andino el sueño no es separado, digamos así, ontológicamente de la realidad, no hace parte de la misma forma de la realidad como lo hace en la vida, digamos así, despierta. Y en este marco, no sé si quisieras compartirnos algo más sobre este arte y sobre cómo lo llevaste o si lo llevaste de alguna forma a tu literatura. Sí, bueno, no tengo aquí, pero tengo un poema que se llama Interpretadora de Sueños, que mi mamá interpretaba sueños. Cuando mi mamá y mi papá se casaron, migraron a la ciudad de Quito, y en ese tiempo habían muchas empleadas domésticas que trabajan en las casas que eran indígenas y que vivían en Quito. Y conocían a mi mamá, entonces ellas venían a contarles sus sueños para que mi mamá les interpretara qué significaba el sueño. Y recuerdo siempre que mi mamá les decía, de acuerdo al sueño que tenían, bueno, o tienes que tener cuidado con esto o algo
sobre esto puede pasar. Entonces, eso me pareció muy bonito de mi mami. Y además porque en las mañanas en mi casa, en las mañanas a las 5:30 de la mañana, que nos despertábamos 5 de la mañana, lo primero que hacíamos era contar los sueños que habíamos tenido en la noche a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, mis hermanas. Y entonces era un momento como ritual muy importante porque era el momento de contar sobre lo que nos estaba pasando, pero además de que nuestros padres nos digan, sí, nos den consejos, ¿no? Y generalmente esto se hacía alrededor del fogón, que es la tulpa para nosotros. Y después, cuando ya migramos a la ciudad, no teníamos tulpa, pero nos sentábamos ahí en la salita y conversábamos. Entonces, habían ciertos animales, el agua, elementos de la naturaleza que tenían un determinado significado, y a través de eso también nos hablaban de la sabiduría antigua, de la palabra antigua y de la memoria oral, de los abuelos y las abuelas, que también a ellos les habían enseñado. Y mi papá nos contaba historias como, por ejemplo, digamos, les voy a contar una. En mi pueblo está justo al pie de un volcán que se llama Volcán Imbabura. Entonces, dice la historia que en tiempos ancestrales, el padre de todas las montañas, que era Pachacama para nosotros, había convocado a todos los cerros de por ahí para darles la herencia, porque ya estaba muy viejo y pensaba que se iba a morir. Entonces hay como 4 volcanes importantes, pero el más importante es el Imbabura. Entonces está 2 volcanes mujeres que se llama Cayambe, que se llama Cotacachi. Está el Imbabura, que es un volcán hombre, y está Mojanda, que también es un volcán hombre. Entonces les llamó a todos a las 6 de la mañana para darles la herencia, porque él ya pensaba que se iba a morir. Y llegó la Cotacachi, primerita, ¿no? Puntual a las 6 de la mañana. Después llegó Mojanda también para recibir su herencia, y el Taita, el Pachacama, les iba dando la herencia hasta que ya eran las 6:30 y el volcán Imbabura no llegaba. Entonces dice que dijo, voy a esperar un momento y si no ya me voy, se queda sin nada. Entonces ahí llegaba ya el Imbabura así, todo campante, pero estaba atrasado. En ese momento ya el Dios del universo había entregado la herencia a todos. La volcán Cotacachi tiene bastante nieve, ¿cierto? Entonces, porque a ella le dio agua, le dio bastante agua. Al Mojanda le dio bastante tierra, es un volcán bien negro, que es de una tierra bien negra. Entonces es un volcán que tiene muchas lagunitas que son muy hermosas. Y después la Cayambe también tiene bastante agua, bastante paja. Y después del Imbabura casi ya no tenía, porque ya todo había repartido. Entonces solo tenía un poco de piedra. Le dio eso porque llegó atrasado y no le castigó. Entonces es el volcán que es de piedra y no tiene agua y no tiene hielo. Sí tiene una laguna, pero bueno, esa es otra historia mitológica. Entonces, esa es la historia del Imbabura, porque el Imbabura es de piedra y no tiene hielo, no tiene agua arriba. Entonces, historias como esa nos contaba mi papá, y sabía muchas historias. Por ejemplo, sabían historias del arco iris. El arco iris para nosotros es también una deidad, digamos. Y era un personaje humano, porque en las mitologías, ¿no? De las culturas, siempre los animales están muy relacionados, se transforman en seres humanos y después se transforman en plantas y después se transforman, porque a la final son la misma energía de la vida. Entonces nos contaba de todo, del puma, del río que tenemos ahí al lado de la comunidad.
de los árboles sagrados, de las plantas sagradas, de las historias de amor que se daban entre los volcanes, entre los cerros y las peleas que se daban incluso a golpes y por qué este volcán no tenía un pico, porque se había peleado con otro volcán y le pegó ahí y cayó. Entonces, eso para mí fue como un detonante, porque a través de esas historias y de esa sabiduría que tenían ellos, a mí me nació la inquietud de cómo yo podía contar esas historias a otras personas, a otros niños, y desde ahí también nació como mi interés por la escritura. Así que digamos que aparte de toda esta historia mitológica que quizás a otras culturas les puede parecer un poco románticas o irreales, justamente a través de esta mitología eran las enseñanzas de los padres hacia los hijos sobre no mentir, sobre ser solidarios, sobre participar comunitariamente, sobre todo, ¿no? Incluso sobre la sexualidad, como les he contado. Así que creo que justo las características que tiene esta literatura en lenguas indígenas de cualquier pueblo indígena es justamente eso, ¿no? El querer contar lo que no hemos podido contar históricamente por determinadas circunstancias históricas, culturales, políticas, económicas, a través de la literatura. Entonces, para nosotros la literatura se ha transformado como en este instrumento también, ¿no? Aparte de que es una cosa personal, muy íntima, de que me gusta la escritura, pues el cómo buscar el respeto y buscar la continuidad de nuestros pueblos a través de dejar también una memoria en un objeto que se llama libro, que antes era muy ajeno a nosotros y que ahora ya está más cercano a nosotros, justamente porque está en el idioma en el que hablamos nosotros y que está más cercana a la gente. Podemos como contar estas cosas, y justamente también porque hay la problemática de la pérdida de las lenguas en todas las culturas indígenas por el racismo, por la falta de enseñanza de estas lenguas en las instituciones educativas, y otros factores más que dependen de cada estado también, pero que en el Ecuador, por ejemplo, y para mí es grato decir que hay más escritoras mujeres indígenas, quichuas, que hombres, ¿sí? Y justamente porque también estamos trabajando en ese aspecto, ¿no? Como haciendo talleres para mujeres para hablar sobre nuestros temas, para poder decir quizás lo que antes no podíamos decir también, porque los temas de mujeres no eran tan importantes ni para las comunidades. También hay problema de violencia de género, ¿cierto? En qué sociedades no existe también. Y a través de estos textos, a través de estas reuniones y estos trabajos que se hace, pues hemos logrado un poco pensar que nosotras también podemos como escribir, porque incluso eso era prohibido, ¿no? Claro, y acerca de eso, como adelantabas un poco antes, Yana Lema tiene esta estructura que es básicamente convirtió su casa en una gran biblioteca, una biblioteca oral en su tierra, que tuve la suerte de visitar el año pasado, que ha definido biblioraloteca. Y este espacio, además de recolectar libros, textos literarios, académicos, ensayísticos sobre América Latina, en particular con un enfoque en los Andes, también tiene toda una serie de operaciones para revitalizar todas las culturas orales del territorio, pero también para, digamos, de alguna forma abrirle espacio, sobre todo a las mujeres del territorio, a la literatura, etc. Y en ese sentido me preguntaba si todos esos, digamos, logros que alcanzaste con tu actividad son aún más valientes al considerar el hecho de que has sufrido la doble estigmatización de ser indígena y ser mujer, tanto, y la cuestión, digamos, de género es discriminatoria tanto afuera de la comunidad como también en algunos sentidos dentro de la comunidad.
y también dentro del espacio literario indígena, donde tradicionalmente han sido más los hombres, ¿no?, que se han impuesto con sus voces. No sé si quieres compartir como esta parte de tu experiencia, de tu trayectoria, tanto, digamos, dentro de la comunidad como fuera, como dentro de tu trayectoria literaria. ¿Puedo contestar con un poema? Sí, claro. Mientras tanto, adelanto, como ayer recolectamos algunas posibles preguntas que algunos de ustedes querían hacer, pensaban hacer a Yana. Sí, sé que son tímidos, pero sí, mientras tanto las van recordando, preparando. Después podemos preguntarle si algunos de ustedes quiere. Bueno, como decía, iba a responder con un poema aquí. Dice, ñuka purita mana alikachinajun, yalikta rikushpa, payka mana kaymandachu nishpa, upallagota ninajun. Kaymanta warmikunaka mana shina tiarinchu. Kaymanta warmikunaka mana shina churajunchu. Kaymanta warmikunaka mana shina rimanchu. Kaymanta warmikunaka mana yachay wasiman rinchu. Kaymanta warmikunaka mana ista harikunata munanchu. Kaymanta warmikunaka mana nataka ninchu ninajun. Ñuka karin yana urkuta, tunirishka ruku wasita yarihukpipash. Ñukanchik kawsaqkuna, ñukanchik wañushkakuna, chayllatak kakpipash, shukmi nishpa rikuwanajun. Yalikta rikushpa, payka mana kaymantachu, nishpa upallagota ninajun. No les gusta mi caminar, me ven pasar y susurran, ella no es de aquí. No se sientan así las mujeres de aquí, no se visten así las mujeres de aquí, no hablan así las mujeres de aquí, no van al colegio las mujeres de aquí, no aman a otros hombres las mujeres de aquí, no dicen no las mujeres de aquí. Aunque yo extraño el Monte Negro y la casa vieja que ahora es tierra, aunque nuestros vivos y nuestros muertos son los mismos, les parezco extraña, me ven pasar y susurran, ella no es de aquí. Este poema tiene dos caminos o dos realidades. Por un lado, como les contaba, mis papás son migrantes y yo viví mucho tiempo en la ciudad de Quito. Me hacían sentir que no era de ahí. Claro, no era completamente de ahí, pero cuando regresaba a la comunidad, muchas veces tampoco era recibida como si fuera de ahí. Entonces, como eran como estas dos caminos un poco a veces difíciles, porque en la época de las haciendas, en la sierra, en mi comunidad también, no era bien visto que las mujeres puedan estudiar. Entonces, si una mujer entraba a la escuela o al colegio, era solo para casarse o para enamorarse o para tener hijos. No era que iba a estudiar. Entonces, bueno, mis papás fueron diferentes, por suerte. Pero habían tíos, tías que yo escuchaba a mis papás que les decían, pero no les pongan en la escuela. ¿Por qué les ponen? Eso no es para nosotros. Porque en la escuela solo van a tener hijos y solo se van a casar. Aquí pueden trabajar en la agricultura, ¿no? En la casa. Pero mis papás conocían que era difícil la migración y que se necesitaba saber leer y escribir para poder sobrevivir. Entonces ellos no les hicieron caso, por suerte, a mis tíos y todo. Entonces logramos estudiar. Así que este también habla de eso. Y por otro lado, también como esto de que en cambio en la comunidad, por ejemplo, mi hermana ya se había casado con alguien que no era de la comunidad, entonces le veían muy raro, ¿no? Que no podía querer a otros hombres que no fueran de la comunidad, porque antes no era cerrado, ¿no?
Y entonces yo diría que esto de ser poeta y de ser mujer también abre como otros caminos para poder contar nuestra realidad, para poder contar nuestros sueños y también nuestros proyectos como mujeres, ¿no? Así que yo diría que sí es más, creo que tenemos que luchar un poco más para llegar a estos espacios, incluso a los espacios universitarios, ¿no? Porque, por ejemplo, yo doy clases en la Universidad de las Artes en Ecuador, en la Escuela de Literatura, y creo que pasar por el camino para llegar a estos espacios para los hombres es un poco más fácil que para las mujeres por diferentes aspectos, incluso por el aspecto del cuidado, si tienes hijos, si tienes familia, es un poco más difícil desde ahí, y desde que las mujeres son, como en este poema, ¿no? Mal vistas porque hacen diferentes cosas. Entonces, creo que siempre pasar estos límites es un poco más difícil para las mujeres. Sin embargo, yo he tenido un papá que ha dicho que las mujeres valemos más que los hombres. O sea, él se refería a que podíamos hacer diferentes cosas al mismo tiempo. Sí, entonces él decía, warmikuna ashtawan alikan, porque podíamos apropiarnos de diferentes cosas. Entonces, creo que solo ese pensamiento un poco, digamos que para la época un poco adelantada, tanto de mi madre como de mi padre, permitieron que tengamos otra realidad, porque en mi comunidad ahora ya no es tan usual, pero antes, en la época de mis papás, por ejemplo, a los 16, 17, 15 años ya las mujeres tenían que estar casadas y tener hijos, y esa era, ¿no? Como lo que estaba correctamente debía hacerse. Ahora ya no. Entonces, creo que ese avance que ha habido ha sido también porque las mujeres se han permitido como rebasar esos límites, no solo en el aspecto doméstico, familiar, sino a nivel político también. Y yo debo decir que, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, de donde yo soy, han habido muchas autoridades mujeres, ¿sí? Y que por el mismo hecho de que es un pueblo que está migrando, seguro ustedes conocen algún otavaleño que ha venido acá a Milán. Entonces estamos viajando y estamos en interacción con otras culturas, y eso nos ha permitido también un poco, hay cosas negativas, pero también hay cosas positivas, como revalorarnos como culturas frente a otras culturas que también pueden ser dominantes, ¿no? Gracias, Diana. No sé si alguien o de los estudiantes o de las más personas invitadas quiera compartir una pregunta. Entiendo que mucha gente están tímidos, pero aquí en primera fila está María Jimena. Perdón, repito para quien está en la casa, y también vi que hay una pregunta desde quien está conectado y después la leemos. Entonces la pregunta son las dificultades de traducción, ¿cierto? Entre el quichua y el español. Bueno, primero decirles que la traducción es para nosotros un puente que nos ha permitido la interculturalidad. Eso es bastante en la realidad de nuestros pueblos. La dificultad, bueno, para mí personalmente creo que no ha sido muy difícil, hablando en términos generales, pero ya les contaré algunos detalles, porque yo, como esta realidad que les cuento de que he vivido también en la comunidad y en la ciudad, he aprendido desde muy pequeña a hablar los dos idiomas igualmente. En la escuela hablaba español y en la casa solo en quichua. Entonces, por otro lado,
siempre encuentro más difícil traducir desde el quichua al español que desde el español al quichua. Porque primero la estructura gramatical es un poco diferente, ¿no es cierto? El español es siempre sujeto, predicado, sujeto, verbo, predicado. Para nosotros siempre el verbo está al final. Y por otro lado también es como cotidianamente el quichua y el quechua es una lengua muy metafórica que cotidianamente la gente común y corriente habla metafóricamente, y por eso a veces yo me pregunto si yo soy la poeta o la gente, yo les respeto porque yo veo que hay poesía en su palabra siempre cotidianamente. Y por otro lado también está esto de los ritmos, que es importante para mí en lo que es la poesía, ¿no es cierto? Cómo el quichua tiene su ritmo, su pausa, su silencio, y cómo el español tiene su ritmo, su pausa y su silencio. Entonces, cómo trasladar el sentido o generar lo mismo con una traducción, ¿no es cierto? Generar lo que estoy generando en quichua, generar también en la traducción en español. Hay que buscar palabras, hay que buscar imágenes. Entonces, a veces la traducción al español puede sonar muy simple. Para mí me ha pasado eso. Cuando en el quichua, por ejemplo, una frase tiene una profundidad mayor, porque eso ayuda, digamos, para mí ayuda porque esta lengua es aglutinante y mientras tenemos muchos recursos como los morfemas, y vamos aumentando y la palabra se hace amplia y va cambiando de significado. Ese recurso me gusta mucho a mí personalmente, y en español, el español encuentro que es un poco más descriptivo, no tan metafórico como el quichua. Entonces ahí es cuando tengo que trabajar más el texto en español cuando encuentro esos problemas, porque como poeta necesito y requiero que tanto el quichua como el español sean poesía. Y ahí me permito algunas licencias, ¿no? Como por ejemplo usar o cambiar una palabra que no es tan fiel al quichua en su significado, pero que en español puede sonar más poético o que puede darle el ritmo que requiere el español. Creo que esa es de las mayores dificultades que he tenido. Y también hay palabras, justamente en esta estancia de traducción que estaba haciendo en Suiza, que terminó justo ayer, hablábamos de las palabras intraducibles. Hay algunas palabras que no hay una palabra específica para decir eso. Entonces ahí hay que buscar la forma de poder hablar sobre lo mismo, y cuando no hay una palabra. Por ejemplo, a él les decía que la palabra pecado ahora existe porque le hemos dado un significado a una palabra que significa deber algo a alguien, que es jucha. No sé si en quechua es igual jucha. Jucha quiere decir, jucha es la ofrenda que nosotros damos a una persona, y que cuando nosotros hacemos una fiesta, también esa persona nos debe dar a nosotros, porque es un acto de reciprocidad. Entonces, como no ha habido esa palabra pecado en el quichua, hemos tomado esa palabra jucha para decir que tú debes algo. Hiciste algo malo y debes algo. Entonces, por ejemplo, así, se han resignificado palabras. Y por otro lado, cuando hay palabras que no existen, se trata mediante el español de explicar de qué se está tratando eso, ¿no? Entonces, esa ausencia de algunos conceptos, como de pecado, que ustedes saben es bastante religioso, ¿no es cierto? Y
la religiosidad, pues quichua se basaba en otra lógica, no existe. Por ejemplo, Apunchiguasi. Apunchiguasi es un neologismo, ¿no es cierto? Apunchiguasi es Dios, la casa de Dios, es como la iglesia. Y nosotros no teníamos esa palabra iglesia porque la iglesia era el monte, era el río, era la naturaleza. Y entonces, para mí, usarla en la poesía también hay que pensarlo porque la gente que lee, estudia la Biblia sí lo entiende, pero la gente común y corriente que habla dice iglesia, porque en quichua no existen las vocales abiertas, entonces cuando queremos decir iglesia, decimos iglesia, ¿sí? Entonces siempre es una discusión interna también de cómo uso esto, cómo no uso, cómo la gente me puede entender lo que yo estoy queriendo decir, si uso un neologismo o uso una palabra quichuizada, que es un préstamo de otra lengua. Y el proceso de traducción es como para mí como una negociación entre lenguas. Como yo hago autotraducción, traduzco mis propios textos, me da esa libertad de poder recrear y crear mi texto en español, ¿sí? Porque yo sé el sentido que tiene el texto. Eso por un lado, y por otro lado creo que la traducción a lenguas indígenas puede sonar a veces en español y me han pasado porque he dado talleres a escritores en lenguas indígenas y el texto tiene mucha profundidad en quichua, pero en español suena como cualquier cosa. Entonces, ese puente hay que hacerlo bien y ese trabajo sí es un poco minucioso y tiene que ver con las características simbólicas, lingüísticas, de sentido, incluso de la cosmovisión y de las culturas differentes, ¿no? Uh-huh. Solo una nota per gli studenti del corso, sta circolando il foglio per segnare i nomi e non segnate la mail, magari chi non fa parte del corso vuole segnare la mail, la segni, però così circola anche più in fretta. Arriverà davanti, partito da dietro. Vi ricordo anche che alla fine della lezione, tra poco se avete voglia, Jan Alem ha portato con sé delle copie dei suoi libri, se vi fa piacere acquistarne qualcuno. Hay una pregunta desde casa que podemos leer, a la cual en parte contestaste, pero que de pronto puedes profundizar un poco más, que es de Claude, que pregunta, bueno, gracias por la oportunidad, lo que nos has contado es muy interesante. Como hablante nativo de español y quichua, ¿en qué idioma se siente más cómodo al escribir sus poemas? Y cuando traduce al español, siente que pierde algo de esa magia, ¿no? Que es de pronto lo que acabas de contestar. Sí, me siento más cómoda traduciendo desde el quichua al español, sí, porque sí es más difícil para mí traducir con la misma fuerza, pero si hago un trabajo, digamos, de un poco de investigación y de sinónimos y antónimos y esas cosas, creo que sí lo logro, ¿no? Lo logro hacer la misma profundidad. Pero además el idioma quichua es un idioma que lo estoy escuchando siempre en la comunidad, con mis padres, con mis familiares. Y esa retroalimentación que yo recibo de ese momento de escuchar y de hablar y de compartir, hace que al momento de escribir pueda ser más rico la escritura en mi idioma. Entonces, sí, siempre es mejor traducir del quichua al español, pero sí debo decir que yo escribo también a veces en español y después traduzco al quichua. Eso me parece que es un ejercicio más, a mí me ha resultado un poco más fácil porque puedo utilizar otros recursos que son propios de la lengua, ¿no? Del español,
que son más cortos incluso que nuestras palabras, que son aglutinantes y que son más largas. Gracias. Yana, no sé si haya más preguntas, comentarios, curiosidades. ¿Una? Sí, en español la mantuvo. Si quieres leerlo de pronto. Ya, a ver, ajá. Para la casa. La pregunta es, repito para quien está en la casa, acerca del poema que leímos ayer, el número 7 de Tengo hambre de tu boca, que ahora nos lees, es breve para recordarlo. Yana, ¿por qué en la traducción al español mantuvo esta última expresión final en lengua quichua, ¿no? Dice, Muskuipi, ñaupa mama taytakuna villachirka, shina joyaita riksina kashkanchi, shina taririnata charirkanchi, shina kausarinata wañunatapash, shina shayarinata nitijarinata. Ñuka kan illa, kan ñuka illa, ninakuru tukuru. Bueno, entonces en español dice, en sueños los mayores nos avisaron de conocer el amor así, de sabernos y perdernos así, de vivirnos y morirnos así, de levantarnos, de echarnos abajo así, yo sin vos, tú sin mí, ni nakuru tukuru. Bueno, la palabra ninajuro quiere decir luciérnaga. Luciérnaga es... para nosotros en el campo de donde yo soy hay muchas luciérnagas y jugamos a atraparlas. Y es digamos que es muy lúdico. Y por otro lado, tucur no es una palabra quichua, es una palabra maya. Entonces también pensé en este libro, me imagino que leyeron algún poema sobre los dioses indígenas. En este libro hablo de Pachacamac, hablo de Arutam, que es un dios de otro pueblo indígena que es Shuar, hablo de Quetzalcóatl, que es el dios náhuatl, bueno, y de otros dioses. Entonces, lo que pretendía también con este texto, así como el amor es universal, ¿no es cierto? Que no importa si eres de esta cultura o de otra, si el amor puede vivirse en esa interculturalidad. Pensaba que en la literatura indígena no había este tipo de interrelación en la literatura. Cada pueblo no usaba palabras en otros idiomas indígenas, así como por ejemplo en el inglés o en el español se utilizan palabras en inglés, palabras en italiano. Entonces me pareció como muy rico introducir esta palabra que es del idioma maya, que además es una historia de amor intercultural. Entonces, tucur quiere decir lechuza. Búho. Muchas gracias, Yana. Ya a las 4 la gente empieza a irse porque está la siguiente clase. Entonces, pero hay una última pregunta. Muchas gracias.
En el 2008 se reconoció el Estado ecuatoriano como un Estado plurinacional, intercultural, multilingüe. También en esa época se creó el Ministerio de Cultura, porque no había el Ministerio de Cultura, ahora se llama Ministerio de las Culturas recientemente. Y dentro de ese trabajo del ministerio en el que yo estuve un poco involucrada, también al inicio se trabajó un poco en lo que es la literatura en lenguas indígenas, pero fue un asunto coyuntural. Después, el ministerio ha trabajado proyectos puntuales con pueblos indígenas en diferentes artes, en literatura, en diferentes, pero no hay una política pública a largo plazo ni a mediano plazo. Entonces, lo que se hace son programas aislados en diferentes lugares y en diferentes artes. Digamos que con el Ministerio de Cultura, los pueblos indígenas también han podido presentar proyectos al ministerio para ser financiados y hacer gestión cultural, pero para mí personalmente pienso que no ha sido un trabajo muy consciente, sino más bien un trabajo un poco de marketing, ¿sí? Para decir que somos interculturales, incluyentes y todo eso. Y lo que se ha hecho como literatura en lenguas indígenas, al menos en el Ecuador, ha sido más bien generado por los propios gestores culturales quichuas de los pueblos indígenas. Dentro de eso, el pueblo quichua, porque sí está en la ley, hay una ley de culturas también que habla sobre esto de que todos los pueblos indígenas también tienen derecho y acceso a todos los proyectos de gestión cultural, pero no es políticamente como muy conscientemente, sino más bien como un favor que hacen a los pueblos indígenas y no como un derecho. Entonces, todavía frente a eso se está luchando. Ahora, en cuanto al Ministerio de Cultura, hay un instituto que fomenta la literatura, el cine, y dentro de eso yo estuve trabajando un tiempo ahí e hicimos un programa de becas para escritores en lenguas indígenas y de ahí han salido una generación, digamos, importante de jóvenes que están ahora escribiendo, que esperamos que sigan escribiendo todavía y que, o sea, son cosas puntuales. No podría decir que son política pública a largo plazo. Esperemos que en algún momento sí lo sea. Muchas gracias, Yana Lema. Un honor tenerte aquí y si quieren dar una copia del libro, acá hay varios, de hecho no solo el último, sino los demás. Gracias también a todos los que han participado y espero que les haya interesado con los estudiantes de Civiltà Precolombiana. Nos vemos el lunes, les haré saber en qué clase, en qué aula, porque estamos ahí en la lucha. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Timoni. Gracias.